Cuando hablamos acerca de la madurez cristiana, hemos de considerar que la madurez cristiana requiere de cada uno de nosotros no solamente conocer, sino también seguir acerca de Jesús. El seguimiento de Cristo es esencial realmente cuando tenemos que hablar acerca de la madurez. Entonces, les invito a que primero oremos y pidamos así la dirección del Señor. Padre, gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestra vida. Pedimos, Señor, de tu guía para poder hoy aprender acerca de ti. Gracias, Dios, por lo que tú haces en nuestra vida. Que sea tu presencia la que nos muestre entonces de tu voluntad, de tu comunión. Sé tú, Señor, que nos dé el rumbo que hoy necesitamos seguir. Pedimos de tu cuidado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando vamos a hablar acerca de nuestra propia relación con Dios, de cómo nos relacionamos con Él, de cómo estamos haciendo cada una de las cosas, y la madurez implica por lo menos dos cosas. Por un lado, conocimiento de Dios. En el otro lado, el seguimiento. Creo que primero nos debemos de dedicar exactamente a qué queremos decir cuando estamos hablando acerca del seguimiento, del conocimiento de Dios. Porque de pronto la idea de conocer a Dios se convierte en una idea un tanto vaga, o puede convertirse en una idea vaga, por cuanto no todas las personas tienen exactamente la misma idea al respecto de qué es lo que significa conocer acerca de Dios. Entonces, si nuestra idea acerca de Dios o de lo que implica conocer no es exactamente correcta, es muy frecuente que entonces tengamos la necesidad de precisar con mucho mayor cuidado qué es lo que queremos decir cada uno de nosotros. Para esto le voy a pedir que entonces que tenga su Biblia a la mano, porque vamos a considerar algunos pasajes, y le voy a pedir incluso que usted los pueda leer. En primer lugar, no hay madurez ni crecimiento espiritual si nosotros mismos no escuchamos y conocemos la voz de Dios. Es muy frecuente que las iglesias en una o en otra manera quieran ir hacia la madurez. De hecho, ese es el estado deseable de cualquier creyente. No solamente que haya nacido en Cristo, sino que pueda ir hacia la madurez cristiana. Entonces, esa idea de la madurez es, digamos que, la forma natural hacia donde todos los creyentes deberíamos de estar caminando. Sin embargo, no vamos a poder hablar realmente de madurez sin que eso no implique para cada uno de nosotros nuestro propio conocimiento de Dios. Entonces, esas dos áreas, conocimiento y seguimiento, van a ser muy, muy importantes. Conocer a Dios se vuelve entonces en el tema central para la vida de cada uno de los creyentes. Ahora, cuando hablamos acerca del conocimiento de Dios, tenemos que ubicar primeramente uno de los textos fabulosos acerca de la Biblia. Se encuentra en Mateo capítulo 11, verso 27. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, en primer lugar, nuestro conocimiento de Dios no es de forma directa. Ahora explico por qué. Generalmente pensamos en Dios Padre como ese espacio donde Dios se revela. Pero lo que nosotros realmente conocemos de Dios, realmente no es a través de un acercamiento directo a Dios, sino a través de su Hijo. Porque es así como las mismas Escrituras lo explican. Mateo capítulo 11, verso 27. Nadie conoce al Hijo, sino al Padre, y al Padre nadie lo conoce, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Esta es una forma muy importante que debemos de valorar. ¿Por qué? Porque todo nuestro conocimiento de Dios realmente no es porque yo estoy en plena comunicación con Dios Padre, porque en ese sentido Dios es inaccesible. El Dios eterno es totalmente inaccesible para mí, pero la forma de cómo Dios se va a revelar a mi vida tiene que ver no con la presencia del Padre en nosotros, sino a través del Hijo. Sino es en el Hijo a través del cual nosotros tenemos conocimiento de Dios. Entonces, si empezamos a revisar cada uno de los distintos pasajes de las Escrituras, vamos a darnos cuenta acerca de esto. Desde el Antiguo Testamento, la persona que se revela, estoy tomando como trasfondo la idea del Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu. La persona que se va a revelar
desde el Antiguo Testamento realmente no es el Padre, sino el Hijo. Déjame explicar por qué. Si voy hacia el entorno de la creación, en la creación quien está actuando es el Hijo, es el poder del Hijo el que está actuando y llamando a la creación. Él es el que crea, es el que llama. Por eso es que también el Evangelio de Juan, para poder, de pronto, si solamente leyéramos el Génesis, nos parecería raro esta idea, porque pensamos que puede ser Dios Padre. Pero cuando vamos hacia el Nuevo Testamento y abrimos el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que otra vez quien está actuando en el poder, en la creación, es Jesucristo. Entonces, Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, es el que actúa. Nosotros conocemos a Dios a partir de la segunda persona de la Trinidad. Nuestro conocimiento acerca del Padre realmente va a ser limitado. Todo lo que nosotros, en las palabras de Jesús, todo lo que nosotros podemos llegar a conocer acerca de Dios Padre es solamente a través de lo que el Hijo nos ha revelado y a quien Él quiso revelarse. Entonces, todo nuestro conocimiento de Dios realmente es justamente solo a través del Hijo. Por eso es muy importante nuestro acercamiento con Jesús. Quiero que observe esto de forma práctica, porque esto finalmente puede parecer un poco raro, pero es algo que incluso lo hacemos comúnmente. Cuando oramos, Jesús nos enseñó, usted lo va a recordar, cuando oramos, Jesús nos enseñó a orar pidiendo en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Pidan en mi nombre. Jesús nos enseñó a orar pidiendo en su nombre. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento con Dios no es de forma directa, sino a través de. Jesús lo dijo después también en otros fragmentos de los evangelios. Dice, el camino al Padre, ¿quién es? Jesús. Otra vez. Entonces, el camino al Padre, el medio para llegar, nuestra comunicación, pedimos en el nombre de, en cada uno de los casos, siempre es Jesús el medio por el cual llegamos al Padre. Esa es la primera parte que tenemos que observar. Todo nuestro conocimiento de Dios no es de forma directa, sino a través de Jesucristo. Ahora, es el Cristo Jesús, quien de forma histórica viene y se revela para con cada uno de nosotros. Ahora, en ese espacio de revelación, no solamente se llega a hacer eso, sino que hay una razón específica por el cual Dios se va a dar a conocer. Quiero que busque ahora Efesios capítulo 1, los versículos 8 y 9, porque ahí existe la razón por la cual Dios se decide revelar a cada uno de nosotros. Entonces, uno piensa que la revelación tiene que ver con muchas cosas. Realmente la revelación es muy amplia, por supuesto. Sin embargo, hay un propósito específico por el cual Dios decide revelarse a cada uno de nosotros. Y ese propósito específico se encuentra, por supuesto, en las Escrituras. Efesios capítulo 1, versos 8 y 9. El cual, hablando acerca de Dios, hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Vean la siguiente frase, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Déjeme quedarme nada más con esta frasecita hasta ahí. ¿Cuál es la razón por la cual Dios se revela a la humanidad? Simple, mostrarnos su voluntad. Dentro de esa voluntad, dentro de la voluntad de Dios está la idea de la salvación. No es de ninguna manera ajena. Entonces, seguramente usted ha escuchado que Dios ha revelado, etcétera, para poder traer salvación a su pueblo. Por supuesto. Pero eso es una parte de la voluntad de Dios. El que tú y yo seamos hoy salvos tiene que ver justamente con un fragmento de la voluntad de Dios, que no solamente es esa. Entonces, la voluntad de Dios es de una forma muy amplia, que tú puedas llegar a experimentar salvación, sí, pero el primer paso es que tú conozcas su voluntad, porque el primer cosa que tienes que conocer acerca de la voluntad de Dios es que Dios te ama. ¿Tú has escuchado eso? Dios te ama. Dios decidió cuidarte. Dios te ha elegido para que seas parte de su pueblo. Entonces, todo eso que tiene que ver con la voluntad de Dios, tiene que ver justamente con eso. Dios se revela para que nosotros conozcamos a Él y conozcamos su voluntad. Ahora, entonces, tenemos que ir un poquito más adelante. Jesús es el medio para la revelación. Pero Jesús se revela para que nosotros conozcamos su voluntad. ¿Y cómo es que nosotros vamos a conocer su voluntad? Tenemos que ir a un tercer texto para que podamos observar en qué sentido es que la voluntad de Dios va a llegar hasta la vida de cada uno de nosotros y en qué sentido se hace objetiva esta salvación. La revelación entonces se va a hacer accesible a cada uno de nosotros por una razón que va a ser necesaria.
La predicación de Jesús ocurrió probablemente, pensando en las fechas más comunes, entre el año 30 al año 33 de nuestra era. Pero nosotros no estamos ahí. Nosotros no estamos en el año 33 de la era cristiana. Nosotros vivimos casi 2000 años después de aquella predicación original. Entonces, ¿qué ocurre con aquella predicación? La palabra de Jesús. ¿Qué ocurrió? Entonces, el Espíritu de Dios obra sobre aquellos que fueron testigos, que vieron las cosas, que estuvieron ahí presentes, que las indagaron, que recibieron de la presencia del Espíritu de Dios para ponerlo por escrito, y a través de ese texto escrito es como nosotros hoy tenemos acceso a la revelación. Busque por favor un pasaje más. Vea, y el que puede confirmarlos según mi evangelio, escribe el apóstol Pablo, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero ahora ha sido manifestado por las Escrituras. ¿Se da cuenta? Dios no solamente decidió revelarse históricamente en Jesús. Esa es una forma de cómo Dios decide revelarse en Jesús. Pero no solamente se revela en Jesús. Eso fue específicamente para un momento de la historia. Ahí estuvieron los apóstoles. Ahí hubo gente que estuvo presente y que fue testigo. Después de ello, nos muestra que la idea de conocer a Dios tiene que ver con que nosotros conozcamos su voluntad. Cuando conoces la voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta, descubres entonces que esto se convierte en un espacio de bendición para ti. Ahora, no solamente es esa línea, sino que ahora la revelación tiene que ser a través de las Escrituras. Y ahí tengo que ir a un espacio más que tiene que ver para discriminar diferentes aspectos de lo que implica conocer a Dios. En algunas ocasiones la idea de conocer a Dios se piensa que puede ser a través de medios naturales, intuición, por ejemplo, o podemos a veces hacer un ejercicio de introspección. ¿Sabe? La verdad es que la introspección solamente te conduce a ir hacia adentro de ti mismo. Y adentro de ti mismo, salvo que Dios esté en tu vida, no vas a encontrar nada. Adentro de ti mismo lo único que vas a encontrar, si tu corazón fue regenerado por Dios, vas a encontrar la presencia de Dios en tu vida. Si tu corazón no ha sido regenerado por Dios, lo único que puedes encontrar adentro de ti mismo es tus propias ideas, tus propios prejuicios, tus propios miedos, etcétera. Y probablemente cuando revises hacia el interior de ti mismo, muy probablemente no te va a gustar lo que vas a encontrar. Sabes, en algunas ocasiones incluso lo que se hace es, en esa introspección lo que ocurre es que la gente empieza a crear un Dios de acuerdo a sus propias características. Por eso todas las mitologías griegas y romanas, y por eso tantas ideas acerca de Dios, porque justamente recurren a esa idea de una introspección y pensar que lo que van a encontrar dentro de sí es entonces aquello que llaman Dios. En ese sentido, los seres humanos nos convertimos en fabricantes de ídolos, o de dioses, si me permite la frase, porque entonces lo que hacemos es ir creando dioses y dioses de acuerdo a nuestra propia semejanza, dioses que actúan como nosotros, dioses que se prestan al cohecho, dioses que se prestan a las cosas que cada uno de nosotros quisiésemos hacer o decir. Entonces, ese tipo de acercamiento al final de cuentas siempre va a ser limitado. Ahora, hay otra forma de cómo generalmente lo hacen. A veces incluso en esa misma línea, déjeme agregar un poco más, en esa misma línea se recurre al misticismo, pensando que si hay un vaciamiento de mí, entonces ya no busco adentro de mí, me vacío completamente, que no haya nada, y entonces ya estoy preparado ahora sí para encontrarme con la deidad. No. ¿Sabe? Se requiere algo más. Jesús era el medio específicamente para hacerlo. Pero la otra línea de pensamiento donde a veces se piensa en el conocimiento, entonces se cree, dice, bueno, si no es a través de vaciamiento, entonces lo que yo necesito es una iluminación especial que entonces me dote de la presencia del Espíritu de Dios y entonces yo tenga ese conocimiento acerca de Dios. Para eso, finalmente, si no era misticismo, entonces ahora es gnosticismo. El misticismo tenía que ver con vaciamiento, tenía que ver con introspección. La gnosis
tiene que ver con una especie de revelación que yo recibo. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando empieza a escribir su epístola a los Gálatas, entre otras cosas, dice: aun si un ángel del cielo les anunciare un evangelio diferente al que les hemos presentado, que queda aquel bajo la maldición de Dios. Usa la palabra anatema en la versión Reina Valera, pero dice palabras fuertes. ¿Por qué? Porque el evangelio finalmente solamente es uno. Entonces, cuando se trata del conocimiento de Dios, la idea de el misticismo la tienes que hacer a un lado. La idea de la gnosis tienes que hacerla también a un lado. Y solamente nos queda un medio para conocer a Dios. Y el medio para conocer a Dios es la revelación. Ese es el medio que Dios ha decidido usar para que cada uno de nosotros podamos conocer acerca de Dios. Si tú quieres conocer acerca de Dios, no hay otra forma más que ir a la palabra revelada, porque en la palabra revelada es donde Dios decidió mostrar su voluntad a cada uno de nosotros. Ahora, quiero que vayamos a un texto muy antiguo en el libro del Deuteronomio, capítulo número 6. Es un texto muy antiguo, de verdad, pero quiero que usted conozca por qué desde el principio realmente Dios ha hecho estas cosas y por qué desde el principio cada uno de los elementos que hoy necesitamos, cada uno de ellos ya estaban presentes desde el propio inicio de la fe bíblica, podríamos decirlo así. Entonces, vaya por favor al Deuteronomio capítulo 6, verso 3. La primera frase que usted va a escuchar en el texto, Deuteronomio 6:3, lo primero que hace es: oye Israel. El pueblo de Dios tiene la necesidad de oír, primeramente, oír la voz de su propio Señor. Deuteronomio 6, verso 3. Entonces es: oye pues Israel. Y después agrega un poquito más. Vea la primera frase, Deuteronomio 6:3. Oye pues Israel. La segunda dice: y cuida de ponerlos por obra. Cuando la primera frase dice oye, se refiere a algo más que solamente los medios auditivos. Realmente lo que el texto está diciendo es: pon mucha atención. Pon la atención necesaria, porque en esto que Dios te está diciendo es donde se encuentra la centralidad de toda tu vida. Estos son elementos que van a ser centrales para toda tu vida. Entonces, no solamente oye, la siguiente frase dice: y cuida de ponerlos por obra. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces, no solo es oír. ¿Sabes? Muchísimas personas llegan incluso a conocer mucho acerca de Dios. Pero no es lo mismo saber que oír con la intención de ponerlo en práctica. Cuando estás en la intención de ponerlo en práctica, posiblemente en algunos momentos no te va a salir tan bien como quisieses. Descubres una de las cosas que tiene que ver con la voluntad de Dios. Déjame poner una palabra grandota y que puede conflictuarnos mucho. Yo descubro en el texto la palabra honestidad. Y hablar de honestidad es enorme en cuanto a significados, en cuanto a implicaciones. Es enorme. Probablemente digas: no estoy siendo honesto. Pero cuando estás en la lógica de poner en práctica lo que Dios dice, entonces vas a intentarlo hoy y mañana oras. Le dices: Señor, ayúdame a ser más honesto en esto. Y mañana descubro otras áreas que requieren parte de esa honestidad y me pongo entonces otra vez a cuentas con Dios y voy a seguir en ese camino de perfeccionamiento hacia el cual Dios te ha llamado a ti. Entonces, esa es parte de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Entonces, cuida de ponerlos por obra. Regresamos al mismo texto, porque todavía dice algo más. Dice: tiene una razón por la cual vas a ponerlos por obra. ¿Lo quieres leer conmigo? Dice: para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Ok, gracias, hasta ahí. Vea, la lógica es para que te vaya bien. Cuando Dios nos da su palabra,
y nos permite que conozcamos de Él a través de su palabra, cuando lo pones en práctica, la razón para que lo pongas en práctica es muy sencilla. Y el primer beneficiario acerca de ello no es tu vecino ni tu hermano. ¿Quién es el primer beneficiario? Nosotros mismos. Para que te vaya bien. El propósito de Dios no es darte un montón de códigos éticos, morales, etcétera, religiosos, y para que tengas que cumplir con ellos. Cuando Dios nos da su palabra, dices, para que te vaya bien. Porque Dios está interesado en que tú seas bendecido, en que tú experimentes gracia, en que tú experimentes bendición. Ahora, no vamos a ser bendecidos, déjame aclarar esta parte, no vamos a ser bendecidos simplemente porque ya cumplí. No funcionan así las cosas. Funcionan de una manera totalmente diferente. Déjeme poner algo muy, muy objetivo. Entonces dices, la Biblia dice, déjame usar un texto común, la Biblia dice que si yo diezmo, Dios derramará bendición sobre mi vida. Entonces no me importa cómo yo pongo ahí mi diezmo y ya, Dios, ahora yo ya cumplí, ahora tú tienes la obligación de cumplir conmigo. Así no va a funcionar. No se trata de cumplimiento. Yo diezmo porque la palabra dice que cuando yo lo pongo en práctica, yo voy a ser bendecido para que me vaya bien en la tierra. ¿Sabes? Ocurren muchas cosas más cuando yo diezmo. La primera cosa que ocurre cuando yo estoy diezmando es, primero, estoy honrando el nombre de Dios. Porque he creído lo que su palabra dice y lo pongo en práctica. Entonces, una de las primeras cosas que ocurre es entonces que yo honro el nombre de Dios. Pero lo mismo puede ocurrir acerca de muchos otros temas. Déjenme usar nada más este texto a modo de ejemplo. Entonces, yo honro a Dios. 2, empiezo a pegarle a mi propio egoísmo. Porque una de las cosas que más afectan al ser humano es nuestro propio egoísmo. Porque cuando yo tengo que desprenderme de eso, pues lo podía haber ocupado para la nueva televisión que quería y ahí voy juntándole, ¿no? No, pues dejo eso. Entonces empiezo a entrar a una disciplina espiritual bien importante, que tiene que ver con aprender a confiar en Dios, y eso me lleva a un tercer factor que se hace importante cuando yo estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Pongo en práctica la fe, porque al final de cuentas, diezmar o ofrendar es un asunto de fe, porque lo que estoy haciendo es, estoy diciendo, Señor, creo en lo que tú has dicho, y aun cuando esta parte era necesaria para mi familia o era necesaria para mi negocio, lo entrego a ti y creo que tú vas a proveer todo lo que sea necesario. Entonces, no solamente se trata de cumplir, ¿se da cuenta? ¿Qué es lo que ha ocurrido con todo eso? Pienso nada más ahorita en esos 3 elementos. Estoy honrando a Dios, estoy dejando atrás el egoísmo, y esta es una parte de superación personal donde Dios me está llevando para poder crecer en esa madurez, ir hacia la madurez cristiana en eso. Y cuando además entonces estoy ejercitando la fe, con eso, ¿sabe? Hay algo que estoy haciendo. Me estoy colocando simplemente en el espacio de gracia donde Dios suele bendecir. Simple y llanamente es eso lo que hice. Me estoy colocando en un espacio donde Dios decide bendecir. De ahí lo único que tengo que hacer es simplemente esperar y confiar, porque finalmente Dios es el que va a bendecirme. Tal vez no de la forma que yo tenía pensado, pero Dios tiene más de un plan, y sin duda Dios va a poder traer bendición hacia mi propia vida. Ahora, hemos estado considerando algunas cosas que tienen que ver acerca de este texto, pero nuestro texto base estaba en los evangelios, en un texto totalmente diferente. Quiero que vaya otra vez a su texto, en los evangelios, y ahí vamos a considerar lo que el Señor ha preparado para nosotros también en esta mañana, porque la lógica de los evangelios tiene que ver con algo muy, muy específico. ¿Alguien me quisiera recordar cuál es el texto que nos sirvió de base? Hace un rato lo leímos. ¿Cuál?
lo que leímos de hace rato? Juan 10, ¿sí? 22 ¿a qué? Ok. Quiero que ponga atención en la primera frase, versículo 22. Juan 10, ¿sí? Era la fiesta de la dedicación. Nos presenta un escenario. No, era la fiesta de la dedicación. ¿Sabe? En algunas culturas de pronto se vuelve muy importante nuestras festividades. El pueblo de Israel en esa época había pasado por un momento muy difícil en verdad. Unos años antes, tal vez 100, 200 años atrás, habían sufrido una de las invasiones más dolorosas para ellos. Los habían invadido los griegos. Y está de fondo aquí la fiesta del Hanukkah, que es una fiesta bien interesante para ellos porque es el momento en que su templo, que había sido destruido después de una rebelión de los macabeos, finalmente restauran el templo y se vuelve a iniciar una vez más el culto. Perdieron durante años, hubo un espacio donde no se celebró el culto en Jerusalén. No había espacio para adoración justamente por la invasión de los griegos. Después de todo un trabajo revolucionario y grandes hombres de fe, finalmente logran recuperar el templo y una de las primeras cosas que hacen es volver a la centralidad del culto para la vida de Israel. Entonces vuelven a iniciar ese culto. Y esa es la fiesta de Hanukkah. Entonces ellos están celebrando de alguna manera la rededicación del templo de Israel. Mientras que ellos están pensando en eso, las palabras de Jesús van a ir en un entorno distinto. ¿Sabe? Nosotros muchas veces nos ocurre lo mismo. Ponemos atención a esa parte visible, a esa parte que tiene que ver con dedicar las cosas. En muchas iglesias ocurre eso. La fiesta muchas iglesias, incluso presbiterianas, el día de la celebración, el aniversario del templo se convierte en una fiesta muy importante para la vida de una iglesia. Pero la verdad es que lo más importante no está en celebrar cuándo fue la fundación de nuestro templo. Porque el momento de dedicación al que Dios realmente nos llama no es justamente a eso. En ese entorno es donde nosotros tenemos que leer las palabras del Evangelio e ir con esta idea ahora hasta el versículo 27. Porque la dedicación a la cual Dios nos llama es una completamente distinta. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Observe cómo esto es muy semejante a las ideas básicas a aquel texto que acabábamos de leer en Deuteronomio. Aquel texto decía, oye pues Israel y cuida de ponerlo en práctica. En este mismo texto dice, mis ovejas, oye mi voz. Una parte más, Dios nos conoce, ¿sí? Pero también aquellos que son conocidos por Dios, dice una cosa más, lo siguen. Es una frase pequeña, lo siguen. Pero es que el conocimiento de Dios implica no que sepas mucho acerca de Él. No significa grandes lecturas y una descripción teológica enorme, que no está de más. Pero ese no es el objetivo del conocimiento de Dios. El objetivo del conocimiento de Dios tiene que ver justo con esa frasecita que está al final, seguirlo. Oír la voz de Dios tiene una sola lógica, seguimiento. Si oyes la voz de Dios, la lógica a la que somos enviados después es a seguirlo. Esa es la razón por la que estamos ahí. Que conociendo la voluntad de Dios, simple y llanamente lo sigamos. En ese espacio de seguimiento es donde realmente nosotros vamos a generar dos cosas. La madurez cristiana se produce
porque estoy poniendo en práctica cada una de las cosas que día con día Dios me va mostrando. En la madurez cristiana va a ocurrir porque en ese ejercicio de seguimiento estoy negándome a mí mismo para que Dios crezca en mi propia vida. El seguimiento de Dios, el seguimiento de su palabra significa ponerlo en práctica, porque poniéndolo en práctica, entonces es amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? ¿Recuerda qué más dijo Jesús? Y a tu prójimo como a ti mismo. El conocimiento de Dios te lleva justamente hacia el crecer. Ahora quiero que nos pongamos en pie, oremos y nos pongamos a cuentas con Dios. Primero le digamos: Padre, tú nos has llamado a conocerte a ti. Nos has mostrado de tu voluntad, de tu gracia, Señor. Gracias por tu cuidado, tu bondad, tus palabras, Señor, porque te revelaste a nuestra propia vida para traernos bendición y gracia. Gracias porque tú lo has hecho posible, Señor, para con cada uno de nosotros. Nos mostraste tu camino, nos mostraste tu dirección. Y ese camino tiene que ver con conocer tu voluntad, con andar en tus caminos. Danos de la presencia tuya, Señor, para poner en práctica tus palabras, Señor. Y que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Guíanos, Señor, para esto, en el nombre de Jesucristo. Amén.